Amados hermanos, en mi video más reciente que se llama No para ira, sino para salvación, yo hablé algo acerca del sello 5 y que el sello 5 va a ser un proceso muy largo. En este momento voy a compartir de dónde saqué yo esa conclusión, y estos estudios están probados en lo que se llama la parte 3 de esta presentación. Los videos en YouTube están puestos la parte 4 y la parte 5. Usted me ha oído haciendo esa expresión. Pues la parte 1, 2 y 3 ya están disponibles para que usted los vea gratuitamente en mi página muchoscomojesus.com. Pero en la parte 3 yo explico lo que yo llamo la continuidad profética de los sellos del Apocalipsis. Y voy a hablar un poquito acerca de eso, cómo llegué a la conclusión de que el sello 5 mencionado en el video anterior es un sello largo que va a pasar mucho tiempo antes de que se logre concertar el nuevo orden mundial que está en formación. Voy a poner en pantalla una ilustración con respecto a lo que yo llamo esta continuidad profética de los sellos del Apocalipsis. Por ejemplo, el sello número 2 es un espíritu de violencia, como ya expliqué en videos anteriores. Ese espíritu de violencia, en mi entendimiento del sello 2, ya se abrió hace mucho tiempo. Y he dicho yo anteriormente, hasta cierto punto sarcásticamente, hermano, usted está esperando que el sello 2, que es un espíritu de violencia, en donde se da una espada para que los hombres se maten unos a otros y haya violencia en el mundo. Eso va a suceder, según usted, algún día en el futuro, hermano. Tenemos que despertarnos. El sello 2 ya está abierto y ya está corriendo. Ahora, en cuanto a la continuidad, lo que yo quiero explicar para darme a entender y para que tengamos una mejor comprensión del desarrollo de los eventos cronológicos de los sellos del Apocalipsis es explicar que cuando el sello 2 se abre y, como voy a tratar de ilustrar en pantalla, va corriendo el sello 2 hasta donde va a llegar al punto donde se va a abrir el sello 3. Ahora, cuando el sello 2, que es la violencia, llega al punto donde se abre el sello 3, que tiene que ver con el hambre y la comida y los precios de la comida y esas cosas, cuando ese sello se abre, eso no significa, como usted puede ver en la ilustración en pantalla, eso no significa que el sello 2 se detiene y termina, sino que lo que significa es que se abre el sello 3 cuando el sello 2 llega al punto donde se abre el sello 3, van los dos corriendo a la par y aumentando en intensidad. Eso es lo que quiere decir. En ese sentido, y siguiendo lo que yo llamo la continuidad profética de los sellos del Apocalipsis, cuando los sellos 1, 2, 3 y 4 llegan al punto en que se va a abrir el quinto sello, no es que el 1, 2, 3 y 4 terminan para dar paso a que se abra el sello 5, sino que se unen todos del 1 hasta el 5 y ahora van corriendo juntos. Y la dirección que llevan, según mis estudios, es que van aumentando en intensidad, justo como los dolores de parto. Así que la dirección que llevan los sellos va a cumplir el propósito que dije yo, que es la clave para la interpretación del libro de Apocalipsis. Desde antes yo he mencionado en otros videos que la clave para la interpretación del libro de Apocalipsis está en las primeras 4 palabras del libro. Y las primeras 4 palabras del libro de Apocalipsis dicen la revelación de Jesucristo, o lo que yo llamo, o lo que es lo mismo, el Apocalipsis de Jesucristo.
la revelación de Jesucristo, el desvelo, el revelar a Jesucristo. Y ya expliqué yo anteriormente que cada creyente en Cristo Jesús, cuando una persona oye el Evangelio y cuando una persona cree en el Hijo de Dios que fue enviado para el perdón de sus pecados, esa persona al creer recibe el sello del Espíritu en su corazón, es perdonado de sus pecados y un manto prestado de justicia, si se puede decir así, es puesto sobre el creyente. Cuando Dios ve al creyente, no ve los defectos y los pecados de ese creyente, sino que ve la cobertura de la sangre de Jesús sobre esa persona. Ahora, las palabras significa, el apocalipsis significa el desvelar, y ya di el ejemplo que es cómo quitarle el mantel a una mesa. Entonces, si usted como creyente que me está escuchando, usted tiene un manto de justicia sobre usted. Cuando venga el día de Jesucristo, cuando venga el día indicado en el calendario divino, se cumplirá un evento de la revelación de Jesucristo. Eso quiere decir el desvelar, el destapar. Entonces, así como en una mesa se le quita el mantel para ver la mesa tal como es, a usted se le va a quitar el manto de justificación para ver qué tan parecido a Jesús es usted. En ese momento será destapado, será descubierta la realidad de su vida, hermano. ¿Qué tanto usted se parece a Cristo? ¿Cómo ha aprovechado los recursos, las primicias del Espíritu que fue puesto en su espíritu? El nombre de Jesús, la autoridad de Jesús, el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué tanto ha aprovechado usted? ¿Qué tanto usted se parece a Cristo? ¿Usted da la medida o no da la medida? Eso concuerda con el juicio del tribunal de Cristo. Se va a medir sus obras, se va a medir qué es lo que usted ha hecho. Si no es solo hablar y hablar, pero no hace nada. Ahí se va a medir qué tan parecido a Jesús es. Y ahí se va a medir el nivel de corrupción que usted ha logrado vencer para alcanzar la incorrupción, buscando la inmortalidad y la semejanza del Hijo. Aquellos que sean encontrados parecidos a Jesús serán los escogidos para llegar a ser los vencedores. Ellos serán los vencedores de las 7 iglesias. Eso no quiere decir tampoco que los hermanos que no lleguen a ser vencedores se van a perder. Ya hablé yo de eso, ya lo expliqué. Ellos sí van a resucitar, pero van a tener que esperarse, no van a participar en la primera resurrección. Van a tener que esperar hasta la segunda resurrección, como ya expliqué en los videos, hablando de que Jesús dijo que Él va a resucitar a aquellos que creen en Él en el día postrero. Y ahí está en pantalla un dibujo en donde revela que el día postrero, de acuerdo a Jesús y a Juan 12:48, va a ser después del milenio. El día postrero es después del milenio, sin lugar a dudas. Esto que le estoy diciendo también concuerda con Apocalipsis 25. Los hermanos que no den la medida, que se ha quitado el manto, pero no dieron la medida para llegar a ser como Jesús. Como dije, ellos tendrán que esperar hasta la segunda resurrección. Y un versículo que lo dice literalmente es Apocalipsis 25. Específicamente dice, pero los otros muertos, o sea, los que no participan en la primera resurrección, que se la perdieron porque no dieron la medida, ellos, dice, volverán a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, hasta después del milenio. Y eso concuerda con Jesús en 12:48, donde dice que los que son resucitados por Él, por creer en Él, sin obras, sin su propia justicia, sino por pura gracia, es una resurrección gratis, dice Él, yo le resucitaré en el día postrero, tal como aparece en pantalla. Ahí está el día postrero, después del milenio, y eso está basado en Juan 12:48. Eso tiene que ver con los sellos en el sentido de que todos estos sellos van aumentando como aumentan los dolores de parto. Ahora,
¿Para qué son los dolores de parto? Bueno, para dar a luz un hijo. Ese hijo será dado por medio de todo el sufrimiento de que va a pasar tanto la iglesia como el mundo por los sellos. Eso va a ir filtrando a la gente para que la gente se defina por el bien o por el mal. Aquellos que se definen por el bien van a ser pulidos por medio de sufrimiento para que en ese dolor de parto, para que en esa angustia haya un arrepentimiento profundo y genuino en todas las áreas de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, a tal punto que el creyente viene a consagrarse, a santificarse a sí mismo de tal manera que Dios encuentra en él que esta persona ha vencido la corrupción y será revestido de inmortalidad cuando participe en la primera resurrección, que ya expliqué también, es el chispazo de inicio para iniciar el milenio, es el chispazo de inicio para que se cumpla Romanos 8:23, que es la adopción como hijos, que en griego dice que es la huiotesía, que es el momento en que Jesús es formado y el creyente es transformado a la misma imagen de Jesús, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de la estatura, de la medida, de la plenitud de Cristo. Entonces, los sellos aumentando en intensidad son los dolores de parto que van aumentando y aumentando y aumentando en intensidad, en gravedad, hasta que nazca el Hijo en los corazones de aquellos creyentes preparados que llegarán a ser los vencedores de las 7 iglesias. Por eso tiene tanto sentido la dirección de todos estos sellos. Y por eso dije yo que este sello 5, que yo creo que ya se abrió, si usted no cree eso, está bien, hermano. Pero este sello 5, que ya apenas está comenzando a correr, va a ir aumentando y tiene que formarse. En este sello 5 se va a formar un gobierno mundial que será la preparación para que venga un anticristo a tomar el control de ese gobierno mundial. Como dije anteriormente, tiene que formarse primero el gobierno mundial. Por eso no crea usted si alguien le dice de que el anticristo va a venir este año o va a venir en el 23, 2022, 2020. No crea eso, hermano, porque se va a tomar muchos años antes de que sea formado este nuevo orden mundial. Se va a tomar muchos años y todavía están en gestación, todavía no ha sido oficializado un gobierno mundial. Hay muchas organizaciones de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y muchas otras organizaciones empujando el globalismo. En los países hay ciertos partidos que empujan el globalismo en sus propios gobiernos, todos tratando de formar un nuevo sistema mundial de gobierno. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, de qué es lo que está pasando. Y eso va a ser formado en el quinto sello. El quinto sello es una persecución a la iglesia. Y como expliqué en el video anterior, que es el que este video es complemento del anterior, nosotros no hemos sido puestos para ira, pero eso no quiere decir que no vamos a ser disciplinados. Eso no quiere decir que no vamos a ser limpiados. La ira de Dios no es la persecución a los cristianos. La ira de Dios es las 7 copas, y eso lo expliqué en ese video. No para ira, sino para salvación. Si no lo ha visto, usted tiene que verlo. Ahí está disponible en mi página web, muchoscomojesus.com. Lo que estoy tratando de explicar es que estamos en un proceso que va a ser un proceso largo. No va a ser algo tan sencillo de que pongan un gobierno mundial ya oficializado. Fíjese bien, porque ya está funcionando en muchas áreas un sistema mundial, pero todavía no es oficial. Pero para allá va esto. Y cuando eso se oficialice, para ese entonces la persecución y la contrariedad en contra de la gente buena, en contra de la gente que quiere seguir a Jesús y que han creído este evangelio, va a ir creciendo y creciendo hasta que termine en una persecución que va a explotar en 3 años y medio de gran tribulación. El quinto sello va a terminar, si se puede decir así,
en 3 años y medio de gran tribulación. Y eso ya lo probé en videos anteriores y también en las imágenes que pongo en pantalla. Usted puede ver los diagramas en los cuales yo estoy compartiendo esos puntos cronológicos en el libro de Apocalipsis. Ahora, este concepto de que cuando se abre un sello va corriendo y que el siguiente, cuando llega al punto en que se va a abrir el siguiente, no es que para, sino que continúa. Este principio, este concepto ya está en la Biblia en otros aspectos. Por ejemplo, cuando una persona oye el Evangelio y cree en el Evangelio, el corazón de esa persona se arrepiente de sus pecados. El arrepentimiento es la puerta de entrada para entrar en este camino. Pero eso no va a significar que el arrepentimiento para allí y que ya nunca más el creyente va a volver a necesitar arrepentimiento. De hecho, a través de toda su caminata cristiana, el arrepentimiento va a ser una clave para que esa persona continúe en un camino de proceso de limpieza para llegar a ser como Jesús. El arrepentimiento no se detuvo allá cuando nació de nuevo hace años. Pueden pasar 30, 50 años y la persona todavía necesita momentos de arrepentimiento en su vida para continuar con este proceso. No arrepentimiento para salvación, pero arrepentimiento de pecado para limpieza y para crecer en el camino del Señor, para dejar de ser niño. Así que ese concepto de que hay eventos que suceden, pero que atraviesan a través de diferentes periodos y diferentes etapas en la vida del cristiano, se repite en estos sellos. No es algo diferente. Eso ya está en las Escrituras. Así que vuelvo a repetir, porque ese es el principio fundamental que estoy compartiendo en este video. Cuando un sello se abre y llega al punto donde se va a abrir el siguiente, no es que el sello que venía por atrás paró para dar lugar al que va a comenzar ahora, sino que se van uniendo todos los sellos en intensidad para llegar hasta el punto de los dolores de parto para dar a luz un hijo varón. Y como dice en Apocalipsis 12:5, ese hijo varón formado en muchos, como Jesús. Por eso se llama así este canal y esta página que yo he puesto, muchos como Jesús, para que haya muchos hermanos creyentes que lleguen a ser como Jesús, formados en sus corazones por medio de un sufrimiento que viene, que es una persecución. Jesús será formado en ellos, y todos estos eventos de los sellos van apuntando, van en aumento hasta los dolores de parto. Y como decía en Apocalipsis 12:5, dice que ese hijo que nace regirá las naciones con vara de hierro. Y Jesús dijo, fíjese bien, hermano, no fue ningún profeta, no fue ninguno de los 24 ancianos que están sentados alrededor del trono, no fue ningún profeta. Jesús mismo dijo en el mensaje a la iglesia en Tiatira, Apocalipsis 2 y 3, Apocalipsis 2 para ser más específico, que aquel que venciere, no todos los hermanos de la iglesia, los que venzan, los que aprendan a oír la voz del Señor. Por eso dice ahí que el que tiene oído, oiga 7 veces. El que tiene oído, oiga. Esa es la clave. Aquellos que aprenden a oír la voz del Padre y hacer lo que Él dijo. Pues Jesús está diciendo en Apocalipsis 2, 26 y 27. Estas son palabras de Jesús, hermano. Eso usted tiene que ponerle cuidado, porque son palabras de Jesús mismo. Y Él dice que la autoridad que Él recibió para gobernar las naciones, ahora se la va a entregar a aquellos que venza. Por eso dice el mensaje de Tiatira, el que venza, no serán todos los hermanos, sin perder su salvación. Los hermanos que no venzan no es que van a perder la salvación. Y eso yo ya lo expliqué anteriormente. Pero aquellos que lleguen a ser vencedores, hermano, ellos serán los que obtendrán esta autoridad sobre las naciones. Eso es lo que Jesús nos está diciendo en Apocalipsis 2, 26 y 27.
También en ese mismo concepto de Apocalipsis capítulo 12 y verso 5, en donde nace un hijo varón, que son muchos hermanos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muchos como Jesús van a nacer en Apocalipsis 12 por los dolores de la mujer que está encinta. Pero dice ahí mismo, solo 2 versos más adelante, que ese hijo varón que nació para regir las naciones con vara de hierro es arrebatado para Dios y su trono. ¿Qué es eso, hermano? La palabra ahí es harpazo, la misma palabra que encontramos en el Nuevo Testamento para el rapto, para el arrebatamiento. Estos hermanos que son los vencedores son los que participarán en el rapto y ellos se meterán en las regiones celestes, se meterán a limpiar, hermano, y a quitar de allí a todas las huestes espirituales de maldad, los principados que están sobre la cosmología de las naciones, influenciando toda la maldad que hay en el mundo, todos los gobiernos corruptos, todos los sistemas que apuntan en contra de Dios y de Jesucristo. Ahora, comprendiendo el sello 5 y lo que he estado diciendo y como lo pongo en pantalla, el proceso del sello 5 es un proceso largo, pero debemos recordar lo que ya he compartido también en otros videos. El sello 5 es el último empujón de Dios a los cristianos, a los creyentes, para que se consagren. Hermano, seamos honestos. Si el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermano, ni cosa semejante, hermano, necesitamos urgentemente una plancha, pero ya no entendemos por las buenas. Entonces, Dios sabía eso y Él diseñó el sello 5, que como dije va a ser un proceso largo. Ahorita empieza una hora terrible de prueba contra nosotros los cristianos para que nos consagremos. Vamos a ser perseguidos. Pero nuevamente tengo que recordar a los oyentes que yo ya expliqué en el video pasado. Nosotros no hemos sido puestos para ira. El juicio del quinto sello no es para destruirnos, es para limpiarnos. La ira va a ser después con las 7 copas en contra del impío. Nosotros vamos a ser limpiados. Y yo ya probé también y lo voy a mencionar ahorita porque creo que es importante en el corazón de los creyentes que me están escuchando. Debemos tener la consolación en nuestros corazones que ninguno de los que muera en este sello 5 que ya comenzó y que va a terminar con los 3 años y medio de gran tribulación, ningún creyente, oiga bien, que muera en ese periodo de tiempo, el quinto sello y los 3 años y medio de gran tribulación, ninguno se perderá, ninguno irá a condenación. ¿Y cómo sé yo eso? Porque Juan escribió y dice que en el quinto sello, oiga bien, él vio las almas, el griego dice, él vio los espíritus de los que habían sido asesinados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Él los vio frente al altar en el cielo. Ahí no puede estar ningún inconverso, ningún impío puede estar allí, hermano, solo creyentes. Juan dice que vio los espíritus de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio de Jesucristo, que habían sido asesinados y estaban delante del altar, y se les dio vestiduras blancas y se les dijo que esperaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de los siervos y de los hermanos, de los consiervos y de los hermanos regulares que habían de ser asesinados como ellos. Están siendo matados en el quinto sello y eso terminará en 3 años y medio de gran tribulación, pero ninguno se pierde. ¿Por qué? Porque están en el cielo, hermano. Sí murieron, pero están salvos, están en el cielo, vestidos con vestiduras blancas, delante del altar. Nadie puede estar ahí si no es creyente. Por eso digo que ninguno que muera en el quinto sello de aquí en adelante hasta que explote esto en los 3 años y medio de gran tribulación va a perecer o va a ser condenado. No pierde su salvación, aunque no llegó a ser como Jesús, aunque no llegue a alcanzar la gloria que está permitida a los hombres, es salvo, pero tendrá que esperar hasta la segunda resurrección. Se va a perder la primera resurrección y se va a perder el rapto. Pero como creyentes entendidos de los propósitos y de la voluntad de Dios, entendidos del calendario del Señor,
aunque sea algo negativo, aunque el quinto sello ha sido decretado en nuestra contra y un juicio pende sobre nuestras cabezas, pero esa persecución nos va a limpiar, esa persecución nos va a planchar. Necesitamos esa persecución. No nos engañemos, no estamos listos para irnos en un rapto. No estamos sin mancha, no estamos sin arruga, no estamos sin cosa semejante. Necesitamos una buena planchada. Y el sello 5 es el proceso que Dios va a usar. Y yo creo, hermano, que lo que estoy hablando de que el velo de la revelación de Jesucristo, las primeras 4 palabras del libro de que estoy diciendo, que el manto de justificación será quitado para ver qué hay debajo y cuál es la realidad nuestra. Yo creo que eso va a suceder al final de los 3 años y medio de gran tribulación. El sello 5, que es una persecución a los cristianos, va a terminar con 3 años y medio intensísimos, hermano, calientes, hermano. Nos van a meter candela, nos van a meter fuego. Seremos metidos en el fuego de la prueba de una manera inimaginable. Y después de eso, el Señor va a ver si valió la pena. Él va a levantar ese velo de justificación que tenemos ahorita en Cristo, para ver después del fuego, después de ser pasados por el horno, qué tanto nos parecemos a Jesús, hermano. Va a ser quitado ese manto y se va a revelar. Y yo creo que eso va a suceder después de los 3 años y medio. Porque esos 3 años y medio serán la intensidad para dar a luz el hijo varón que vendrá para regir las naciones con vara de hierro y para quebrantarlas como vaso de alfarero. Pero como creyentes entendidos de su voluntad, de su corazón y de sus propósitos, nosotros debemos comprender que el Señor permitirá persecución a su pueblo para que no nos perdamos todas las bendiciones que Él ha preparado para aquellos que lleguen a ser vencedores de las 7 iglesias, para que seamos como Jesús, porque ahorita no estamos dando la medida de eso. Él nos va a ayudar. Así que será mejor que aprendamos a tener una nueva actitud en cuanto a las cosas que nos hacen sufrir o que son incómodas, y comencemos a fluir con los propósitos del Altísimo y sacar ventaja del sufrimiento. Que la paz de Yeshua sea en su corazón.